Hola amigos, hoy haremos un test a ciega de estos dos teléfonos, el iPhone 11 Pro Max, un gama alta, y el Vivo X50 Pro, un gama media alta. Veamos cuál toma mejores fotos y videos con el módulo de cámaras traseras. ¿Y cómo será el test a ciega o blind test? Que viene siendo lo mismo, pero en inglés. Pues a cada foto y video les pondré unas letras y esas letras corresponderán a cada uno de los teléfonos que estamos testeando. Así que hagan sus propias apuestas y al final les diré a quién pertenecían las fotos y videos de la letra A y B. Ninguna de las fotos o videos tendrán manipulación durante la edición y solo usaré las funciones automáticas, es decir, nada de usar el modo Pro en cada uno de los teléfonos. Haremos un review primero de las fotos comparando A y B, video en 1080p, en 4K y por último la estabilización en cada uno de los dos smartphones. Repasemos rápidamente las especificaciones de las cámaras de los contendientes. iPhone 11 Pro Max, frontal de 12 megapíxeles y apertura 2.2. La frontal no la vamos a testear. Traseras, gran angular de 12 megapíxeles y apertura 1.8. El otro lente ultra gran angular, 12 megapíxeles también y apertura de 2.4. El tercer lente teleobjetivo de 12 megapíxeles y apertura de 2.0. Y vamos con esta belleza que está acá, el Vivo X50 Pro. La frontal es de 32 megapíxeles y apertura de 2.45, pero solo por mencionarlo, porque recuerden que no vamos a testear la cámara frontal. Y en cuanto a las traseras, lente principal de 48 megapíxeles, el grandote ese que ven ahí, apertura de 1.6 y estabilizador mecánico de 3 ejes. Lente de profundidad de 13 megapíxeles y apertura de 2.46. Tiene un tercer lente super gran angular de 8 megapíxeles y apertura de 2.2 y el último un teleobjetivo de 8 megapíxeles y apertura de 3.4. Y vayamos directo al test de foto. En cada una de las escenas que tomé, de las fotos que estaré comparando, les haré pequeños comentarios que son mi punto de vista, pero ustedes dejen en sus comentarios qué les parece cada una de las opciones. Y recuerden, al final del test les diré quién es A y quién es B, pero vayan haciendo sus propias apuestas y déjenla en los comentarios. La foto del lado A muestra unos contrastes más fuertes, oscureciendo mucho las ramas y el tronco de los árboles. El cielo lo muestra en el tono adecuado y la foto B, aunque quema un poquito el cielo en la parte superior izquierda, el manejo de los contrastes me gusta más. Los troncos y las ramas de los árboles se ven más a detalle con los colores reales que pude apreciar en el momento de tomar la foto. Le damos una palomita a la foto B. Aquí tanto A como B están bastante parejitas. Claro, si no tomamos en cuenta el color verdoso de la banqueta en la foto A y el cielo un poquito más entintado de lo que realmente se percibía al tomar la foto. Podríamos decir que aquí hay un empate. A un ojo no tan exigente, las fotos se ven bastante parejas. El manejo de los contrastes no es el fuerte de la foto A. Ramas y troncos nuevamente muy oscuros y quemando algunas zonas de mucha luz en la calle. Me quedo en este caso con el resultado de la foto B, que es mucho más real. En esta digamos que hay empate, pero para mal de las dos. A repite el fallo en los contrastes y B, en un intento de tomar más detalle de la escena, da un efecto niebla o desteñido a la imagen que no está nada bien. Tache para las dos porque estamos hablando de dos teléfonos que deberían dar más de su módulo de cámaras principal. Aquí están bastante parejitas las dos fotos. Ya es cuestión de si prefieres el tono más saturado de color de la foto B o el contraste más profundo de la foto A, que en este caso, al estar los árboles al fondo, no desentona tanto. Empate en esta foto, las dos bastante buenas. Y vamos con la última. En la foto A me gusta esta vez el efecto de contraste marcado que dan los árboles al fondo. Las letras en primer plano se ven bien definidas, pero con un tono demasiado intenso, alejado del tono real, que va un poquito más con el color de la foto B, donde los tonos de las letras se muestran más ad hoc con lo que veía en el momento de sacar la foto. Y aunque no defina tan bien los contrastes del fondo, al comparar las dos fotos, la B se asemeja más al paisaje que perciben
tus ojos al momento de tomar la foto. ¿Cuál de las dos opciones se les hizo mejor? ¿La opción A o B? Yo quedé un poquito sorprendido, pues desde mi punto de vista creo que ahí B hace un poquito mejor el trabajo. Pero ¿quién es A y quién es B? Recuerden, dejen primero en sus comentarios y al final del video se enterarán de quién es A y quién es B. ¿Ya hicieron sus predicciones? No olviden dejar en los comentarios quién les parece mejor y quién es A y quién es B. Y vayamos al test de video. Primero recuerden en 1080p. 3 clips para comparar rápido cuál tiene mejor resultado en 1080p. En este clip a 1080p el resultado de ambos dispositivos es bastante similar, salvo por el manejo de las sombras, un poco más oscuro en A y más real en B. No noto realmente muchas diferencias. Hacen buen trabajo con el manejo del color, así que aquí tenemos un empate. En esta toma también el resultado es bastante parejo. Buena definición de los contornos y aunque la interpretación del color es diferente, negros más profundos en A y más deslavados en B, no hay tampoco de dónde cortar aquí. Empate también. Y por lo visto a 1080p están muy parejos los dos dispositivos. En este caso ambos queman en las zonas donde hay mucha luz y el resto muy similar. Nuevamente empate. Y bien amigos, ¿cuál se les hizo mejor? Como pudieron ver, están bastante empataditos en cuanto a video en 1080p. Yo vi realmente un balance entre los dos. Aquí A y B quedan casi igualitos. Y vayamos al test de video en 4K. A ver si se despegan estos dos grandes celulares. Recuerden que el iPhone es gama alta y el Vivo es gama media alta. Es decir, todavía le faltaría un poquito más para llegar al iPhone. A 4K la cosa cambia. El dispositivo A se separa manejando mejor los colores, el contraste y las zonas de mucha luz, mientras que B tiñe de esa especie de niebla toda la toma. Otra vez B vuelve a quedar relegado. No define bien los contornos y los colores y sombras se aprecian mucho mejor en A. El claro ganador aquí es A. Aquí es A quien sobresatura el color de la escena y B da un tono más cercano a la realidad, así que punto para B esta vez. ¿Y cuál de los dos hace mejor trabajo en video 4K? Dejen en sus comentarios si la opción A o B. Yo en particular veo que la A aquí destaca un poquito más, pero ustedes tienen la última palabra y depende del gusto de cada uno. Y vayamos por último al test de estabilización a 1080p. Aunque no son cámaras de acción, veamos cuál sale mejor parado, si el iPhone 11 Pro Max o el Vivo X50 Pro. En cuanto a la estabilización, es A quien da el mejor resultado y se lleva de corbata B, que no está mal, pero ya cara a cara con el otro a un lado, es claro que la estabilización se la lleva A, sea caminando o haciendo una toma con movimiento ligero. El ganador, claro, es A. ¿Y cuál se les hizo que hizo mejor trabajo, amigos? Yo me inclino por la opción A, pero ustedes tienen la última palabra como siempre. Dejen en sus comentarios cuál de las dos se les hizo mejor. Y llegó la hora de revelar quién es A y quién es B. Y el A es nada más y nada menos que el iPhone Pro Max. Y la opción B, por supuesto, sería el Vivo X50 Pro. Entonces, ¿le atinaron a sus predicciones? Y es que estaba un poquito difícil porque creo que la mayoría esperaba que el iPhone 11 Pro Max se llevara de corbata al Vivo X50. Pero como dice el refrán, no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. Y es que los de Vivos con este Vivo X50 Pro se ponen al tú por tú con el gama alta iPhone 11 Pro Max. Y nada más y nada menos, señores, que por la mitad del precio. Sé que para los amantes de Apple esto es una afrenta a su amor incondicional por la marca, pero la realidad es la realidad. Sorprendidos, yo también esperaba un poco más del iPhone 11 Pro Max. Esperaba que le diera un revolcón, una arrastrada al Vivo X50 Pro, pero no fue así.
Ya saben que con el Vivo X50 Pro pagas la mitad y puedes tener una calidad de fotos y video a la altura de los grandes. Los dos teléfonos son míos, no crean que Vivo me mandó el teléfono para hablar bien de ellos. Entonces, la comparativa es lo más honesta y lo más sensata que pude hacer respecto a cada uno de los teléfonos. Si les resultó interesante este video, los invito a suscribirse si no lo han hecho y dejar un like como siempre. Si quieren compartir con sus amigos, se lo agradecería muchísimo. Un amigo que no sea fan de Apple, porque si no, le van a dar dislike al video inmediatamente porque estamos humillando al iPhone con un gama media alta. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.